¿Qué pensaría de su contrato de presidente si cada día se decidiera sobre su renovación? Tiene la palabra. De eso precisamente vamos a hablar, de quiénes son los interinos y quiénes son los que tienen tarifa plana. Seguramente se haya preguntado para qué se puede y para qué sirve un solo día de mandato de presidente. Igual que los niños y las niñas se preguntan a diario qué es lo que hacen cada día que van al colegio. Yo recuerdo una ocasión, justo el día antes de una festividad, de carnaval, en la que el profesor nos pidió que decorásemos el aula. Y yo decía, pero ¿para qué sirve esto? Si total, al día siguiente lo van a quitar, es el festivo, ¿para qué nos hacen decorarlo? La respuesta del profesor fue que las mariposas duran un día tan solo y, sin embargo, qué bonitas son. Ayer, un día como otro cualquiera, nos dieron a conocer los datos de desempleo. En Asturias ya superan 86.328, 136 más, que no parece tampoco una cifra excesiva. En el mes de febrero, sobre todo y a pesar de que las cifras a nivel y el promedio a nivel estatal vaya en la dirección contraria. Lo que le tendría que preocupar como presidente no son esos 136 de más, sino que, finalizada la campaña de Navidad, donde predomina el sector servicios, con datos más vulnerables, en enero se inscribieron en el paro 100 personas al día. Que el 10%, solamente el 10% de las contrataciones en febrero son indefinidas y 4 de cada 10 son, además, a tiempo parcial. De esto es lo que le tiene que preocupar como presidente. De estos niños y niñas no se tendrían que estar preocupando, porque eso es lo que revela el modelo económico que se está impulsando en nuestra tierra y en el conjunto del Estado, que hace compatible que aumente el número de afiliaciones de la Seguridad Social y, sin embargo, baje la recaudación. Pero la credibilidad política no se pierde ahí. La credibilidad política, al contrario que la económica, se juega en otro campo. Hoy podrían sumarse 2 mujeres más al número de víctimas, 16 ya lo que va de año, de víctimas de la violencia machista, que es la expresión más mediática y más brutal de unas formas de discriminación y de desigualdad que son mucho más estructurales. El 8 de marzo, que celebraremos la semana que viene, es un día más quizás en el calendario, pero es un día que permite hacer balance de más de un año. En el caso de Asturias, la brecha salarial no se ha suturado, al contrario, no ha parado de aumentar. Según los datos de la directora del Instituto de la Mujer, Almudena Cueto, Asturias está a la cabeza, si se toma como referencia el salario bruto por hora, con un 19,8%, cuando la media estatal es del 12%. Y esto no ha parado de aumentar. Eso significa, según los datos de la UGT, que las mujeres tienen que trabajar en Asturias 109 días más para llegar al mismo salario. Y la pérdida de credibilidad política se produce cuando esas mujeres ven que por más declaraciones, por más anuncios estrella que se hagan, no se ahorran ni un solo de esos 109 días. Pero no se preocupe porque la credibilidad gubernamental se pierde de otra forma. Aquí me va a permitir que me detenga un segundo a hacer una reflexión. No faltan relatos que nos hacen soñar y fantasear con qué pasaría si fuésemos presidentes por un día. Podemos escuchar hablar de historias de presidente por un día, incluso dama por un día. Lo que no encontraremos serán historias de fregaplatos por un día o Kelly por un día. Por una sencilla razón, porque se puede soñar con tener el pone de un día, pero los relatos que se construyen sobre una suerte de purgatorio, de trabajo repetitivo, mal remunerado y poco reconocido, requieren que se desarrollen en el tiempo. Por eso no tendría sentido hablar de Sísifo por un día. Y me temo tampoco que escucharemos hablar de presidenta por un día, porque las mujeres, a pesar de que pueden llegar a ser presidentas, parece que no tienen el derecho siquiera a soñar durante un día con serlo. Pero una cosa sí, la señora Fernández sueña mucho. Una cosa son las historias y otra cosa son los contratos. No hay contratos de presidente de menos de 4 años. Y a usted no se le tiene que renovar a diario. Y así todo yo entiendo que usted esté agobiado. Imagínese lo que pasa cuando el contrato se revisa a diario, que es lo que realmente encontramos que viven las mujeres en este país. La empresa La Cera, a la cual se subcontrató la limpieza del Hospital de Luca, realizó entre 2014 y 2016 3.800 contratos. De esos, 3.200 duraban menos de un mes. Y buena parte de ellos apenas llegaban a un día, afectando a una plantilla de mujeres, la mayor parte de ellas mayores de 45 años, en situaciones de mucha precariedad en la que el salario ni siquiera llega a 200 euros diarios.
Se puede imaginar, ¿no?, la ansiedad de trabajar en esas circunstancias, ¿no?, cuando nos hablan de turnos nocturnos a los que se envía a eventuales información, a afrontar 22 quirófanos, 28 ascensores de todas las plantas que tienen que recoger, hasta 594 habitaciones tienen que hacerse cargo. ¿Se imaginan la ansiedad? De esos 300 puestos de trabajo que gestiona la Acera, 110 son eventuales, y por si fuese poco, para ello tiene una subcontrata que se llama la Acera Integra. Menos mal que tuvieron la fortuna de poner tilde, porque imagínense que encima fuese la Acera Íntegra. Esta gente al menos tuvo la humildad de no presumir de capacidad ética, al contrario de aquellos que impulsaron a través de Gispas una sociedad instrumental que ya tenía que haber desaparecido y que se ha encargado de privatizar la limpieza del hospital como si fuese un aparcamiento de 150.000 metros cuadrados. ¿Por qué le digo pérdida de credibilidad gubernamental? Porque esto no pasa en un hotel en las Islas Baleares, esto pasa en un hospital público. Esto pasa en un hospital público. Un hospital, una subcontrata que no está cumpliendo con los compromisos de subrogación de la plantilla. ¿Se imagina usted a las mujeres que doblan turnos a hacer tiempo para ir a la ventanilla única, a demandar contra la brecha salarial, cuando se encuentran que las demandas en la inspección laboral no son cumplidas por la misma administración que subcontrató el servicio? ¿Ven ustedes para qué sirven determinadas medidas cosméticas para luchar contra la brecha salarial cuando no tienen credibilidad para poder aplicarlas? Y hay un problema de credibilidad gubernamental cuando una subcontrata manda más que un gobierno. Porque si es al revés, el problema es ético. Si una subcontrata tiene capacidad de imponerle las condiciones a un gobierno, es un problema gubernamental. Si el gobierno es el que tolera la subcontrata, el problema entonces es un problema ético del propio gobierno. En el caso de Avilés no hay excusa. Tienen a trabajadores reunidos en el Pleno esperando a que la alcaldesa se reúna con ellos. Ahí no hay empresa mediadora, no hay una gran subcontrata que gestione. Hay una mujer, concretamente en ese encierro, que lleva 27 años de interina. 27 años de interina. Está esperando que la reciba Maribel Monteseri, que lleva 34 años de representante institucional en la ciudad del caso Niemeyer. Vaya la interinidad, ¿no?, de nuestros representantes institucionales cuando tenían que ser las plantillas las que fuesen completamente estables. Voy terminando, señor Fernández. En un día se pueden hacer muchas cosas. De pequeños disfrutamos del carnaval y de mayores nos siguen gustando las mariposas. Lo que pasa es que una población adulta hay una cosa que ya no tolera, que es que se sigan presentando como políticas de igualdad aquellas que son tan poco útiles para proteger nuestros derechos como una armadura hecha con papel de fumar. En cada ocasión usted nos dice, nos imputa una superioridad moral y a continuación la rechaza. No se puso colorado hablando de la superioridad ética, política y económica de la socialdemocracia que usted representa. Imagino que en ese momento no estaba pensando en los bombones y los jamones que se repartían en el Consejo de Administración de Sogepsa, que llevó a la quiebra esa empresa. Y termino. La próxima vez que quiera hablar de superioridad política, ética y económica, piense en los datos del desempleo, en la brecha salarial, en los quirófanos que limpian las trabajadoras de la acera y quienes están esperando a que en un pleno se combata la interinidad y no se les pida ningún chantaje. Muchas gracias.